No me acuerdo la última vez que alguien me agradeció por algo, pero sí me acuerdo bien del día en que mi nuera me llamó inútil, con esa palabra exacta, mientras servía la cena que preparé con las manos entumecidas por la artritis. Esa palabra fue como un portazo en el pecho. Y no fue tanto por lo que dijo, sino por cómo mi hijo bajó la mirada y no dijo nada. Eso fue lo que dolió de verdad. Ese fue el momento en que entendí que ya no me veían. No como madre, no como persona, apenas como una presencia que estorba en la sala, en la cocina, en la vida de ellos. Esa noche, mientras lavaba los platos sola, me prometí que no iba a permitir que me apagaran sin haber decidido yo cuándo y cómo apagarme. Yo me llamo Carmen. Tengo 73 años. Soy viuda de Raúl y abuela de un niño maravilloso, que se llama Emiliano. Él es la única razón por la que aguanté tanto. Cuando mi esposo murió, ofrecí la casa familiar a Diego, mi hijo, y a su esposa Marisol, con una única condición: que me dejaran seguir viviendo ahí como titular mayoritaria, algo que Raúl ya había previsto con el abogado antes de partir. No lo hice por control, lo hice por seguridad, pero con el tiempo me di cuenta que eso no los detenía para nada. Me dejaban en segundo plano, usaban mi dinero, mis cosas, mi tiempo. Me trataban como una señora que ya dio lo que tenía que dar, pero yo no había terminado. Yo no había dicho mi última palabra. La verdad, yo ya venía sintiendo esa tristeza callada desde hace tiempo. Cada vez que hacía un pastel y terminaba arrumbado en una mesa de plástico mientras servían otro comprado en panadería. Cada vez que dejaba mi pensión para pagar luz, cremas del nene, entradas a museos, y nadie decía ni gracias. Y aunque me dolía, lo aguantaba por Emiliano, porque él corría a abrazarme, porque él sí me veía, hasta que un día, después de 3 meses de ver cómo usaban la tarjeta de crédito que les di sin control, sin respeto y sin medida, me senté en el borde de mi cama y supe que si no hacía algo, iba a desaparecer por completo. No físicamente, no, pero sí como persona. Si alguna vez pasaste por algo parecido, o si te estás sintiendo como yo me sentí ese día, escríbelo en los comentarios. Cuéntame desde qué lugar estás viendo este video. Y por favor, suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo a dar voz a historias como la mía. A veces una se queda callada por años, por miedo, por no querer incomodar. Pero yo ya no tenía nada que perder. Así que cuando esa palabra, inútil, quedó flotando en la mesa como un vaso roto que nadie limpia, supe que había llegado mi hora. No para pelear, no para gritar, para salir caminando con la cabeza en alto, como quien recoge su dignidad antes de que otros la tiren a la basura. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con las manos en el regazo, viendo la luz del lavavajillas parpadear. Pensaba en Raúl, en cómo él me decía que yo era la columna de esta familia. Pensaba en Emiliano, en cómo me pidió galletas de dinosaurio para su cumpleaños, y en cómo su madre las dejó olvidadas sobre la mesa del fondo. Y pensaba en Diego, mi hijo, que no fue capaz de alzar la voz para defenderme. Me preguntaba en qué momento él dejó de verme como su madre y comenzó a verme como una carga. Cuando amaneció, yo ya había tomado la decisión. No lo hice con rabia, lo hice con claridad, porque a veces el mayor acto de amor propio es saber irse a tiempo. Primero llamé a Elías, el abogado de confianza que trabajó con Raúl en los papeles del fideicomiso. Le dije solo 2 palabras: es hora. Él entendió de inmediato. Nunca me hizo preguntas. Me pidió unas horas y se puso en marcha. Después llamé a Margarita Ortiz, una vecina de toda la vida, que siempre había querido comprar la casa si algún día se vendía. Era una mujer seria, amable, sin dobles caras. Me contestó con voz tranquila pero emocionada. A las 7 estoy ahí con el notario, dijo. Y yo le creí. Guardé las cosas que eran mías, las que aún me hacían sentir parte de algo. La receta escrita a mano de mi madre, una cobija vieja que Emiliano usaba en mis siestas, una caja de botones de Raúl,
Cuando salí de la casa esa mañana, lo hice con paso firme. No dejé notas de rencor ni explicaciones larguísimas. Solo una hoja doblada junto a las llaves. No se preocupen, no quedarán sin techo, pero ya no poseerán lo que nunca valoraron como suyo. Esa fue mi forma de cerrar el ciclo. Las cerraduras cambiaron a las 6:18. A las 7:46, la venta ya estaba firmada. Entregué las llaves. Abracé a Margarita y me fui sin mirar atrás. Mi teléfono vibró una y otra vez. Eran mensajes de Diego, de Marisol. No los leí. No podía. Si los leía me quebraba. Me fui directo a mi nuevo departamento, pequeño, silencioso, pero mío. Me senté con una taza de té, cerré los ojos y respiré como hacía años no respiraba. Pero la tranquilidad duró poco. A los días, Marisol apareció en mi puerta. Entró sin pedir permiso, con ese abrigo caro que cargaba más orgullo que abrigo. No gritó. No lloró. Pero habló como si yo le hubiera hecho una traición imperdonable. «Nos humillaste», dijo. «Le hiciste esto a tu propia familia». Yo solo la miré. Le ofrecí té. Lo rechazó. Dijo que Diego estaba destrozado, que Emiliano pensaba que ya no lo quería. Y eso me dolió, porque no era cierto. Yo lo quería más que a nadie. Pero amar no es permitir que te pisoteen. Y eso ella nunca lo entendió. Le dije que yo no desaparecí, que solo me quité de un lugar donde ya no era bienvenida, que sigo aquí de pie, lista para Emiliano cuando él lo necesite, pero no más para financiar una casa donde me trataron como mueble viejo. Marisol no se quedó mucho tiempo. Dijo que yo no tenía corazón, que Diego no volvería a hablarme, que arruiné la familia. Yo no le respondí, porque si algo aprendí en estos años, es que discutir con quien no te escucha es como gritarle al viento. Se fue dando un portazo, pero el silencio que dejó atrás no fue triste. Fue un descanso. Me senté en la silla del comedor y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de estar sola. Me sentí libre, aunque en el fondo había algo que no podía ignorar. Emiliano. Él no tenía culpa de nada. Él era el único que me miraba como abuela, no como billetera ni como estorbo. Y pensar que ahora podría creer que lo abandoné, eso era lo que más me dolía. Pasaron los días. El teléfono seguía vibrando, pero yo no contestaba. No por orgullo, sino porque no sabía qué decir sin que me rompiera por dentro. Hasta que un día llegó un sobre, pequeño, mal cerrado, con calcomanías de dinosaurios pegadas torpemente. Solo con verlo, supe que era de Emiliano. Adentro había una hoja de cuaderno doblada. Arriba, con crayón azul, él escribió: «Querida abuela, te extraño. No me importa la casa grande. Podemos seguir jugando dinosaurios. Con cariño, Emiliano». Abajo había un dibujo. Un T-Rex sonriente junto a una figura de palitos, con lentes y pelo gris. Era yo. Me temblaron las manos. Me llevé esa hoja al pecho y lloré como no lo hacía desde que perdí a Raúl. Esa noche no dormí. Me quedé sentada con la carta en las manos pensando en lo que significaba. Emiliano no me estaba pidiendo nada. No me reclamaba. Solo me extrañaba. Y eso era amor del bueno, del que no pide a cambio. Al día siguiente me senté en la mesa con mi mejor papel de cartas, uno con bordes de flores, y le escribí. Le dije que también lo extrañaba todos los días, que claro que íbamos a seguir jugando a los dinosaurios, que yo siempre iba a ser su compañera de aventuras, sin importar dónde estuviéramos. Metí unas calcomanías nuevas y un dibujo de un anquilosaurio en la esquina, su favorito. No hablé de sus padres. No expliqué nada. Solo le mandé amor, el verdadero, el que no necesita explicaciones. Después de eso, algo cambió en mí. Volví a mi rutina, a cuidar las plantas, a caminar hasta la panadería. No fue fácil, pero ya no sentía el peso en el pecho. La casa no me hacía falta. Lo que me hacía falta era el respeto. Y eso no lo iba a mendigar nunca más. En el fondo del cajón de mi escritorio tenía guardado un sobre con otro documento, la escritura de un pequeño terreno que Raúl y yo compramos hace años, cerca del lago, donde solíamos llevar a Diego a pescar. Nunca hicimos nada ahí, pero yo decidí que ese terreno iba a ser de Emiliano, no como regalo de reconciliación,
ni como herencia por cumplir condiciones. Solo porque lo quiero, porque él sí me vio, cuando todos los demás decidieron olvidarme. No le conté a nadie sobre ese terreno. Lo dejé a su nombre, pero con una cláusula. Lo sabrá cuando cumpla 21 años. No es una recompensa, ni una lección. Es solo una prueba de que, aunque el resto haya fallado, yo estuve ahí. Estuve con él. Siempre. Lo hice sin drama, sin escándalo. Porque las cosas que se hacen con amor no necesitan testigos. Después de eso me dediqué a mi jardín. Era pequeño, pero suficiente. Planté tulipanes con cuidado, aunque sabía que crecerían torcidos, como siempre pasa. Pero esta vez no los corregí. Los dejé así. Porque a veces lo torcido también es bello. También es fuerte. Un día, mientras podaba el romero, un niño del edificio de al lado pasó corriendo y me gritó: «¡Hola!» a Carmen. Me hizo reír. Ni siquiera le corregí. Me gustó cómo sonó. Me saludó agitando una cajita de jugo y siguió hacia el parque, tambaleándose con las rodillas flacas y los zapatos de velcro. Lo vi alejarse y me vino a la mente Emiliano, con esa energía inocente, ese amor sin filtro. Pensé que quizás él también estaría corriendo por algún parque, pensando en mí sin entender del todo por qué no estaba. No le culpo. Él no tiene que entenderlo. Solo quiero que sepa que sigo aquí, que estoy entera, que no me borraron. Una tarde recibí una llamada. Era Diego. No la contesté, pero su voz quedó en el buzón. Me dijo que entendía, que estaba confundido, que todo se había salido de las manos, que Emiliano me extrañaba, que tal vez podríamos hablar. No era una disculpa, pero tampoco era rabia. Era como si, por fin, se diera cuenta de lo que había pasado. No me sentí lista para devolverle la llamada. Y no porque no quisiera, sino porque hay cosas que uno necesita sanar primero sola. No quiero hablar desde la herida. Quiero hablar desde la calma. Y esa todavía la estoy construyendo. A veces me pregunto si hice bien. Si vender la casa fue demasiado. Si cerré una puerta que tal vez podría haber dejado entreabierta. Pero luego me acuerdo de la mesa puesta, del pastel rechazado, de la palabra inútil y del silencio de mi hijo. Y entonces me acuerdo por qué lo hice. No fue por venganza. Fue por dignidad, porque una también tiene derecho a decir basta. Y si una mujer de 73 años no puede elegir cómo quiere vivir los años que le quedan, entonces, ¿cuándo? Yo elegí. Y aunque a veces me tiemblen las manos por la duda, sé que por primera vez en mucho tiempo fui leal a mí misma. Después de esa llamada, pasó un tiempo sin novedades. Yo seguía con mis días tranquilos, entre el jardín, el té y los recuerdos que ya no me pesaban tanto, hasta que una mañana encontré otro sobre en el buzón. Era de Emiliano. Esta vez venía con un dibujo de un anquilosaurio y una pregunta escrita con letras grandes. ¿Podemos jugar otra vez, abuela? No pedía más. No preguntaba por la casa, ni por su mamá, ni por qué me fui. Solo quería jugar. Me senté en la silla del comedor con ese papel entre las manos y supe que ahí estaba mi respuesta, que mientras él me siguiera buscando desde el amor, yo iba a estar siempre. Le escribí de inmediato. Le conté que había guardado todas nuestras figuras de dinosaurios, que el anquilosaurio seguía siendo mi favorito también, y que claro que íbamos a jugar otra vez. Pero le dije algo más. Le dije que a veces los adultos hacen cosas que no se entienden en el momento, pero que no siempre son cosas malas. Le aseguré que no era culpa suya, ni de nadie, que a veces uno se va para poder estar de otra forma. Le mandé unas pegatinas nuevas y una promesa, que, cuando quisiéramos vernos, lo haríamos. En el parque, en la biblioteca, donde él quisiera, sin condiciones, sin culpas. Ese día entendí algo que me había costado toda una vida, que el amor de verdad no se pierde por distancia, ni por silencio. Se sostiene. A veces tambaleando, pero se sostiene. Emiliano y yo habíamos encontrado una nueva forma de estar cerca. No hacía falta una casa para eso, ni una mesa grande, ni pasteles perfectos. Bastaban sus palabras torpes y sinceras, y mis manos aún
temblorosas pero firmes al escribirle de vuelta. Ahí estaba nuestra familia, en esas cartas, en ese vínculo que nadie más entendía, pero que nosotros no necesitábamos explicar. Tiempo después, me crucé con Marisol en el mercado. No fue planeado. Ella me vio. Yo la vi. Se acercó. Me saludó tensa, incómoda. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si podía pasar con Emiliano algún día. Le dije que lo pensaría. No por rencor, sino porque aún me estaba reconstruyendo. Me dijo que... Diego se había quedado muy afectado. Que las cosas no salieron como pensaban. Que nadie esperaba que yo tomara una decisión así. Le contesté que nadie espera nunca que una mujer mayor tenga la fuerza de cortar lo que le hace daño. Me miró en silencio, y por primera vez no tuvo nada que decir. Esa noche, después de encontrarme con Marisol, me costó dormir. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. No hubo disculpa, no hubo una palabra de afecto, solo esa incomodidad que tienen los que nunca esperaron consecuencias. Pensé en todo lo que callé durante años, en todas las veces que fui invisible en mi propia casa, en los cumpleaños donde nadie me mencionaba, en los almuerzos donde nadie me preguntaba cómo estaba, y me di cuenta de que, aunque ahora viviera en un lugar más pequeño, finalmente tenía espacio para mí, espacio para existir sin tener que justificarme, sin tener que servir a cambio de migajas de atención. Unos días después, Emiliano me llamó, con la ayuda de su papá, claro. Me dijo que había preparado una caja con dibujos para mí, que quería que nos viéramos. Acordamos encontrarnos en el parque un sábado por la mañana. Llegó corriendo, con su mochilita colgando del hombro y los zapatos mal amarrados. Me abrazó fuerte, como si no hubiéramos pasado ni un solo día separados. Me mostró sus dibujos. Más dinosaurios, una abuela con una capa de superhéroe, una casa con un sol grande. Me preguntó si podíamos ir a ver el lago algún día, ese del que hablaba Raúl. Le dije que sí, que algún día iríamos. Y ahí supe que no había perdido nada, que lo que era de verdad seguía intacto. Volvimos a vernos más seguido, a veces en el parque, otras en la biblioteca. Marisol no se aparecía. Diego me saludaba con una mezcla de vergüenza y cariño, pero no forzábamos las cosas. Yo no necesitaba que fingieran nada. Solo quería mi espacio con Emiliano, sin tensiones, sin reclamos. Y lo teníamos. Jugábamos, comíamos helado, hablábamos de todo. Él me contaba de la escuela, de sus dinosaurios favoritos, de los libros que leía. Y yo le escuchaba con el corazón lleno, porque no hay mayor regalo que ese, que un niño te vea, te elija, te busque sin que tengas que mendigar su atención. Un día, mientras caminábamos de regreso al coche, Emiliano me tomó la mano y me dijo: «Abuela, cuando sea grande, yo te voy a cuidar. Pero, de verdad». Me quedé callada. Se me hizo un nudo en la garganta. No por lo que dijo, sino porque lo dijo sin saber todo lo que significaba para mí. Lo miré, le acaricié el cabello y le dije que lo único que necesitaba era que nunca dejara de ser él mismo, que su amor ya me cuidaba, cada vez que me escribía, cada vez que me abrazaba, cada vez que me miraba con esos ojos limpios. Ese momento me confirmó que tomé la decisión correcta, aunque me costara lágrimas, soledad y silencio. Pasaron algunos meses y las cosas se fueron asentando. Ya no recibía mensajes de Marisol y Diego solo llamaba de vez en cuando, más por compromiso que por cercanía. Pero yo ya no esperaba nada de ellos. Aprendí a no quedarme donde no me quieren, aunque haya sangre de por medio. Me quedé donde sí había amor, aunque viniera en forma de dibujos mal hechos y abrazos apretados. Mi vida se volvió más tranquila, más silenciosa, pero también más mía. Me hice amiga de algunas vecinas del edificio. Compartíamos café, cruzábamos palabras cortas en el ascensor. Nada profundo, pero suficiente. Suficiente para sentirme parte de algo sin tener que esforzarme tanto por pertenecer. Un día recibí una carta del banco. Era un recordatorio del antiguo fideicomiso de la casa. Solo un trámite, pero me hizo recordar todo. Volví a pensar en Raúl,
en su previsión, en cómo cuidó de mí incluso después de irse. Volví a ver esa mesa donde firmamos los papeles, donde él insistió en dejarme el control mayoritario. Pensé en lo que habría dicho si viera todo lo que pasó después. Tal vez habría estado orgulloso. Tal vez habría llorado conmigo. Pero estoy segura de algo. No me habría dejado sola. Y esa certeza me sostuvo. Porque incluso cuando ya no están, los que nos aman de verdad dejan marcas que no se borran. A veces me siento culpable por no haberlo hecho antes. Por haber aguantado tanto. Por haber dejado que me usaran, que me apagaran. Pero también entiendo que una actúa cuando puede. Cuando algo adentro hace clic. Y ese clic fue la palabra inútil. Porque nadie tiene derecho a nombrarte así. Nadie. No después de todo lo que diste. No después de las noches sin dormir, de los platos servidos, de los regalos hechos con amor. No después de haber criado, cocinado, cuidado, callado. Esa palabra fue el empujón que necesitaba para recordarme que yo valía y que mi valor no lo decidía ni Marisol ni Diego. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento. No porque haya sido fácil, ni porque no doliera, sino porque cada paso me trajo hasta acá. Y acá estoy, con mi taza de té, con mis plantas, con mis cartas de Emiliano guardadas en una caja que huele a vainilla y... ¡Oh, tiempo! Estoy viva. Estoy entera. No soy la misma Carmen que ofrecía pasteles y recibía desprecios. Soy otra. Una que supo levantarse, cerrar la puerta y seguir caminando aunque le temblaran las piernas. Y eso, para mí, ya es suficiente victoria. Me preguntan a veces si volvería a abrir la puerta. Si un día Diego me pidiera volver. Si Marisol llegara arrepentida. No sé. No tengo una respuesta clara. Porque una cosa es el perdón. Y otra muy distinta es el regreso. Yo ya no tengo espacio para volver a lo que fui. No me caben las excusas, las promesas vacías, los gestos para la foto. Lo que necesito es verdad. Y eso, hasta ahora, solo lo encontré en los dibujos de Emiliano. Si un día mi hijo quiere sentarse conmigo y hablar de verdad, sin culpa, sin poses, sin buscar que yo vuelva a ser su soporte económico o emocional, entonces tal vez. Pero por ahora, no lo necesito. No me hace falta. Sigo yendo al parque con Emiliano. Ya no tan seguido porque creció y tiene sus actividades. Pero cada vez que me ve, corre igual que antes. Me abraza con fuerza y me dice que me extrañó. A veces me trae galletas que él mismo hizo, o dibujos nuevos con volcanes y criaturas raras. Me cuenta sus ideas, sus enojos con sus papás, sus sueños, y yo lo escucho como si me contara el secreto del mundo, porque lo es, porque él es el único que me recordó quién soy cuando todos los demás me hicieron sentir que ya no era nadie. Y eso no se olvida, eso no se traiciona. Por él fui fuerte, y por él sigo siéndolo. Hace poco, mientras regaba las plantas, pensé en cómo me veía yo misma hace un año. Me acordé de la noche del cumpleaños, del pastel ignorado, de las palabras frías, y me vi ahí parada, lavando platos que nadie agradeció. Me dio tristeza, claro, pero también me dio orgullo, porque esa mujer se levantó de esa silla y cambió su destino, sin gritar, sin pelear, sin venganza, solo con decisión, con esa calma que da saber que una ya no necesita permiso para ser. Yo no soy valiente, no como las de las películas. Soy una señora mayor que se cansó, y ese cansancio me salvó. El terreno cerca del lago sigue ahí, esperando a Emiliano. Sé que cuando sea grande y lo descubra, va a entender, no por lo que vale en dinero, sino por lo que significa. Es mi forma de decirle, aquí estuve, aquí estoy, y aquí seguiré, aunque no me veas. Es mi manera de asegurarle que el amor verdadero no se grita, se construye, como lo hicimos con Raúl, con cada ladrillo de aquella casa que ya no me pertenece, pero que siempre será parte de mí, y como lo sigo haciendo ahora, día tras día, en este espacio chiquito pero lleno de memoria, de ternura y de esa paz que me costó tanto encontrar. A veces, mientras me siento en el jardín al final de la tarde,
pienso en todas las mujeres que siguen esperando reconocimiento en sus propias casas. Mujeres que lavan, cocinan, cuidan y nadie las mira. Que están rodeadas de familia, pero igual se sienten solas. Si estás leyendo esto y te sentís así, quiero decirte que te entiendo, que una no necesita llegar al límite para reaccionar, pero cuando lo hace, también es válido. No sos menos por haberte callado tanto tiempo. No sos menos por haberlo permitido. Pero si un día decidís ponerte de pie, no lo hagas por demostrarle nada a nadie. Hacelo por vos, porque valés, porque existís. No sé si algún día Emiliano me preguntará en detalle qué pasó. Tal vez sí, tal vez no. Pero si lo hace, le voy a contar la verdad. Sin adornos, sin rencores, le voy a decir que su abuela decidió no desaparecer. Que cuando la vida la empujó a un rincón, no gritó, no pataleó, caminó hacia la puerta y la cerró. Porque no todo lo que se rompe se puede arreglar. Y está bien, porque a veces no se trata de pelear, sino de soltar. Y porque cuando una deja de rogar por cariño, empieza a encontrar paz. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Hace unos días planté un limonero nuevo en el jardín. Me costó hacerlo sola, pero lo logré. Me manché toda. Terminé cansada, pero feliz. Es un árbol pequeño, todavía sin frutos, pero cada mañana salgo a mirarlo, a ver si creció un poco más. Me hace pensar en Emiliano, en cómo va a crecer también, en cómo, con suerte, un día va a sentarse bajo ese limonero, a leer una de nuestras cartas viejas, y va a entender que todo esto fue por él. No para que me agradezca, no para que me admire, solo para que sepa que lo amé de verdad, que lo sigo amando. Y si estás viendo este video, si escuchaste mi historia hasta el final, te agradezco de corazón. Tal vez no tenga grandes enseñanzas ni frases sabias para dejarte. Solo esta. Nunca dejes que te llamen inútil. Porque mientras tengas corazón, memoria y voluntad, siempre vas a poder empezar de nuevo. Y si no sabes cómo, acá estoy. Yo también aprendí a empezar desde cero. Y todavía estoy aprendiendo.